a mi pastor, amén, que trae la palabra en esta tarde. Gócense, amén. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Pueden ponerse de pie ahí. Ponte de pie y dale la mano a tu hermano. Dile, qué bueno que viniste. Abre tu entendimiento, dile, y tu corazón para que la palabra caiga en buena tierra. Para agosto tenemos el aniversario de la iglesia, hermanos. Se han olvidado dar aquí el anuncio. Así que nos vamos a preparar ya para un nuevo aniversario. Gracias a Dios que Dios nos ha mantenido hasta este día. ¿Cuántos están dispuestos a recibir palabra? Tienes que disponer tu corazón. Estaba hablando con el Señor anoche y vamos a continuar con la enseñanza del viernes. Necesitamos muy importante para nuestras vidas. Así que quiero que abras tu corazón. Deje que el Espíritu Santo te ministre a través de la palabra. La trampa de Satanás y ofensa colectiva. Eso es lo que en este tiempo está arruinando a la iglesia de Dios. Hay mucha gente que colectivamente están ofendidos, a veces por muchos motivos, problemas de trabajo en la familia, o muchas veces en la misma iglesia, y porque no hay una madurez. Y cuando no hay una madurez, todo les ofende. La palabra les ofende, pero la palabra es como una espada de dos filos que penetra el alma, parte el alma, discierne los pensamientos de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están aquí en primer lugar? Así que vamos a hablar la palabra en esta tarde. Estamos hablando acerca de las fortalezas que crean patrones de razonamiento por medio de los cuales se procesa la información entrante, aunque originalmente fueron erigidas para protección y se convierten en una fuente de tormento. Hay gente que en el mundo anda atormentado, también en la iglesia. Entonces hay distorsión, un pensamiento distorsionado, porque se levantan contra el conocimiento de Dios. Cuando filtramos todo lo que recibimos a través de los dolores, rechazamos y experiencias negativas pasadas en los resultados y es imposible creerle a Dios. Y Hebreos capítulo 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a ¿qué? Ahora no podemos creer que Él verdaderamente dice en serio lo que dice, dudamos de la bondad y su fidelidad. Por eso esas son es que nosotros tenemos que discernir lo que trae el enemigo. Para eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Ahora cuando dudamos de su fidelidad, entonces Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y pida no dudando, porque la duda es semejante a la onda del mar. Y ahí dice, el hombre de doble ánimo es la persona que no tiene madurez. Es inconstante en todo lo que hace. Inconstante en su vida personal, en su matrimonio, inconstante en una amistad. Entonces vive una vida dudosa. Y Dios no quiere que nosotros vivamos una duda, que nosotros implantemos en la palabra de Dios. ¿Están acá o todavía se fueron? Ahora, y juzgamos con los parámetros de los hombres y han marcado en nuestra vida. Eso se llama raciocinio. Cuando nosotros razonamos y llevamos el Evangelio conforme a nuestros pensamientos, tenemos un problema. Entonces no podemos creerle a Dios muchas veces. El pueblo de Israel caminó en su propio pensamiento. Por eso ellos no pudieron disfrutar la primera generación
de la tierra que el Señor les había dado para que conquistasen. Entonces tuvo que haber una nueva generación, y esa nueva generación, el Señor le dijo a Josué: santifícalos, circuncídalos y que guarden reposo por un tiempo para prepararse a conquistar la tierra que el Señor tenía. Ahora nosotros, el Dios nos quiere preparar nosotros no para conquistar una tierra. Israel va a ser restaurada, pero nosotros, Israel va a ser protegida durante la gran tribulación y la tribulación, pero nosotros vamos a ser sacados de esta tierra. ¿Lo creen o no? ¿Lo creen o no? Porque si no lo crees, ¿para qué te vas a ir al cielo? Por eso en Proverbios, en Números capítulo 23, 19, dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahora en Isaías 55, 8 al 9 dice: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, mis pensamientos son más altos y mis caminos más altos. Eso que habla, hermanos, que Dios es eterno. En el tercer cielo, donde habita Dios en una luz inaccesible, habita el Dios Todopoderoso. Ahí no existe el tiempo, no existe el pasado, no existe el presente ni el futuro. Todo es hoy. Porque Dios es un Dios eterno. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que hay un Dios eterno? Y ese Dios te quiere hablar en esta tarde. Para que tú entiendas y cambies tu manera de pensar y no te dejes llevar por tu razonamiento, porque eso nos va a apartar de Dios. Las personas ofendidas, uno de los problemas es la ofensa. No sé si has tenido ofensa de pequeño, has sido violado, has sido abandonado por tus padres, pero eso tienes que dejar atrás. Pablo decía, por lo tanto, yo olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios. Dale palmas si quieres, dale palmas. Ahora los ofendidos pueden encontrar versículos bíblicos que apoyan sus argumentos. Son los propios argumentos que tienen. Pero no es así como Dios desea que sea utilizada su palabra. Toda la palabra, desde Génesis, Apocalipsis, es inspirada por Dios. Entonces la gente que es ofendida busca versos donde le hable bonito Dios. Pero Dios nos habla de dos formas. Nos habla con amor y también es fuego, ¿qué? Consumador. Y Dios te va a hablar a ti como Él quiere hablar. Entonces tenemos la palabra nos confronta. Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Útil para enseñarnos, corregirnos, instruirnos, a fin de que el hombre de Dios, escúchenme, sea enteramente preparado. Tú te estás preparando aquí en la iglesia para irte con el Señor. Este no es un lugar de entretenimiento, ni vamos a contarte cuentitos. Aquí tenemos que hablarte lo que dice la palabra. Y la palabra es la voz de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra es la voz de Dios? Dale palmas. Mira, el pueblo de Israel no quería escuchar la voz de Dios, porque había desobediencia en ellos, inmadurez. Estaban esclavizados todavía en Egipto, en su mente. Salieron, pero de su corazón no salió Egipto. Y eso es lo mismo en la iglesia. Muchos están esclavizados porque el mundo todavía está en su corazón. Ahora la palabra y el conocimiento de Dios sin amor es una fuerza destructora porque nos llena de orgullo, legalismo, lo cual hace que nos justifiquemos en lugar de arrepentirnos por la falta de perdón. ¿Sabe por qué hay falta de perdón? Porque hay falta de ¿qué? De conocimiento y llenura. Nicodemo es un ejemplo. Nicodemo se presentó delante de Jesús de noche y era un maestro, era un erudito, podemos decir un anciano de la iglesia.
Pero él no sabía cuál era el verdadero nacimiento en Cristo Jesús. Jesús no discutió con él, le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Conocer al Espíritu Santo y conocer la palabra. Luego, yo sé que a algunos no les va a gustar esta palabra, pero es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú llegas a conocer a Dios, creas un ambiente de Dios en tu vida. Nicodemo le dijo: ¿cómo yo voy a meterme al vientre de mi madre? Él estaba actuando de una forma razonada. Jesús le dijo: ¿no entiendes esto? ¿Cómo vas a entender? ¿Cómo vas a querer entender si no entiendes lo natural? No te puedo hablar del misterio que yo tengo espiritual. Ahora nosotros somos seres espirituales. ¿Cuántos son seres espirituales? Pues lo que son, levanta y dale palmas al Señor. ¿Ok? Ahora, cuando una persona se justifica y no tiene la posibilidad de pedir perdón, entonces crea una atmósfera en la que podemos ser engañados. Jesús en Mateo 24:5 dice que va a venir engaño, tanto en el ambiente secular como también en la iglesia. Y que el conocimiento sin el amor de Dios nos lleva al engaño. Hello. Por eso el Espíritu Santo en 1 Corintios 13 usó un capítulo completo hablando de ese verdadero amor, el amor ágape. Ese amor es válido, no tu amor emocional. Porque el hombre 17:9 dice Jeremías que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas, y es engañoso. Entonces, el Señor quiere hablarnos acerca de los últimos tiempos, donde van a aparecer falsos profetas. Y vamos a hablar acerca de esa falsedad, donde la iglesia está siendo engañada y arrastrada por espíritus ¿de qué? De demonios. Y eso lo habla la Biblia. Aquí está todo. Aquí está la mejor profecía. Dale palmas al Señor. Ahora no podemos nosotros menospreciar las profecías. Ahora en 1 de Juan, capítulo 4, Pablo advierte, o el apóstol Juan advierte y dice que tenemos que probar los espíritus. Y los espíritus que habla Juan son las personas que introducen herejías dentro de la iglesia. ¿Ok? Entonces, tenemos que cultivar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo podemos obedecer a Cristo? A través del conocimiento de su palabra. Vamos a ir a ver Mateo 24. Estaba anoche estudiando y el Señor me llevó a Mateo y me dijo que acabe de dar el mensaje que tengo para hoy. Mateo 24, verso 5, el 4 y el 5, después vamos a ir al 10 hasta el 13, ¿ok? ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice el 4, el 3 le dijeron al Señor, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, hablando del futuro, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Acuérdense que un siglo dura 70, 100 años. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, o sea, yo soy el ungido, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. El verso 10,
muchos, aquí no está hablando de 2 o 3, está hablando de muchos, porque hay una apostasía que se está moviendo por la ofensa colectiva. Tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a quién? ¿Engañarán a quién? Ahora tú me puedes decir, ¿yo cómo puedo ser engañado? Fácil. Si no te metes con Dios, vas a estar más fácil engañado. ¿Ah? Y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, aquí Jesús estaba hablando de muchos. Se enfriará más el que persevera hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. ¿Sabe qué quiere el Señor? Que tú perseveres hasta el fin y te mantengas firmes a través de la palabra de Dios. Aquí está el GPS. ¿Está acá? Vamos a orar. Yo sé que algunos ya están serios, pero levanta tus manos, vamos a orar. Levanta tus manos, dile, Padre, repitan todos, Padre, en esta tarde, abre mi entendimiento, para que yo pueda recibir esa palabra con mansedumbre. Señor, bendice mi vida, abre mis oídos espirituales, que esa palabra caiga en buena tierra, que dé fruto 100, 60 y 30%. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dale palmas al Rey. Dale palmas al Rey. Pueden tomar asiento. La ofensa colectiva, los falsos profetas. En el capítulo 7 de Mateo, Jesús habló acerca de estos falsos profetas. Y Jesús dijo, muchos van a ser engañados. Y cuando Jesús habló esto, escúchenme, Jesús estaba hablando de estos tiempos que estamos viviendo. Hoy vivimos un tiempo glorioso, un tiempo donde la iglesia tiene que despertar y no ser engañado. Hay muchos que dicen, ¿cómo yo puedo ser engañado si tengo al Espíritu Santo, hablo lenguas, danzo? Puede ser engañado. Porque el Señor dijo que aún los escogidos van a ser ¿qué? Engañados. Hoy la iglesia ha entrado en un ambiente donde le gusta danzar, le gusta pedirle al Señor. Señor, dame esto, dame este otro, dame un esposo. Arregla la vida de mi hijo, págame la renta, Señor, y le damos el market al Señor, pero nunca lo reconocemos tal como es. ¿Está acá? Porque tenemos un problema, claudicamos en 2 pensamientos. Y el Señor quiere que la iglesia se mantenga firme en lo que Dios habla en su palabra. Jesús dijo, si queréis ser verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Dale palmas. Cuando tú eres libre, puedes alabar a Dios con libertad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, aquí tenía la cita. ¿Y a su nombre, hermanos? ¿Ah? Gloria a Dios. El verso 15. Mira con Jesús cómo se expresó, quiero que pongan atención, acerca yo creo que es un enjambre de profetas que han aparecido. Nadie quiere ser pastor, nadie quiere ser discípulo, muchos quieren ser profetas y apóstoles.
Y en este tiempo, hermano, ya el pastor es un grado que no tiene valor. Por eso que la gente se va a buscar a los apóstoles y los profetas. En el tiempo de Elías, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, Elías tuvo que confrontarse a 400 falsos profetas que servían al rey Acab, que le predicaban, le profetizaban al gusto del cliente. Hoy estamos en ese tiempo y el pueblo estaba claudicando en dos pensamientos. Elías tuvo que edificar el altar. ¿Sabe qué es el altar de Dios? La vida de cada uno. Porque estaba destruido, la gente no sabía si creer en Dios o creer en los Baales. ¿Sabe por qué? Porque ellos también hacían milagros, sanidades. Y la gente quiere solamente milagros y sanidades, o quieren comida. Jesús un día hizo un milagro de convertir los 5 panes y los 2 peces para dar de comer más de 20,000 personas, y mucha gente empezó a seguirle. Y Jesús les dijo, ¿sabes por qué ustedes me siguen? Porque les doy de hartar. Hay una versión popular que dice, les doy de hartar o les doy de comer. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece, que es la palabra de Dios. Hoy tú vas a decidir si mantenerte en la palabra de Dios o seguir viviendo una vida así, claudicando en dos pensamientos. Entonces lo que hizo Elías fue edificar el altar, puso 12 piedras, cavó una zanja, echó 16 cántaros de agua así, y había un tiempo de sequía. Invocó a Dios y el Señor derramó de ese fuego y lamió hasta el polvo. Dios lo respaldó a Elías. Dios va a respaldar tu vida cuando tú empieces a entender y empiezas a conocer la palabra de Dios y no te dejes llevar por todos esos falsos profetas que hoy se están levantando, que profetizan hasta por teléfono. Hay gente que vive por la profecía del profeta, que les llaman hasta de sus países. Hay gente que se dicen que son profetas, hasta salen y piden dinero. La profecía no se puede cobrar. Lo que has recibido por gracia, tienes que darlo por gracia. Dale palmas. Ahora el pueblo de Dios, dale palmas si quiere. El pueblo de Dios, lo estamos incluyendo todos, está claudicando en dos pensamientos. Y cuando claudicas en dos pensamientos, quizás esta palabra te va a sentar mal. Porque hay hay muchos infantes, niños que no tienen la madurez. Si puedes tener 20, 30 años, el tiempo que tú tengas de cristiano no te hace maduro. ¿Sabe qué te hace maduro? El carácter que es formado a través de Cristo. Dale palmas al Señor, dale palmas al Señor. Hasta que Elías convocó y los degolló a esos 400 profetas falsos. Y el pueblo reconoció la gloria de Dios. Si tú no reconoces la gloria de Dios, vas a vivir bajo tu razonamiento. Hoy sí voy a alabar a Dios. Y sabes que cuando Dios te dice, quiero que levantes tus manos, alábame, ay, no quieres, no lo haces. Y si lo haces de una forma, pues, no agradable a Dios. ¿Ok? Ahora el Señor habló que va a haber mucho engaño, que el amor se va a enfriar de muchos y van a aparecer falsos profetas. Ok. Mira lo que dice en Mateo capítulo 7, verso 15. Guardaos, el Señor estaba hablando en un futuro, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen
uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos ¿qué? Ahora, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Una vez yo estaba viendo la predicación de un morenito, una iglesia grandísima, y él decía, el Señor me ha revelado a mí. Escúchenme, ya no hay revelación de Dios, hay iluminación de Dios. La Biblia está revelada desde Génesis a Apocalipsis. Y él dijo, el Señor me ha revelado que Él ya no va a regresar. Así que Jesús no habló de fe. Empezó a hablar muchas cosas y la gente lo aplaudía. La gente que no tiene la palabra, todos le decían amén. Y no digas eso que Cristo va a venir, porque Cristo no va a venir. Hasta que no te hagas millonario, no va a venir Cristo. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús va a volver. ¿Cuántos lo creen? En Hechos capítulo 1 habló el Señor. Dio instrucciones a sus discípulos. Dijo, así como lo ven a ir, dijo unos 2 ángeles que se presentaron, así el que se va a regresar. En ese tiempo están confundiendo a mucha gente. Mucha gente ya no cree en el arrebatamiento. Mucha gente no quiere escuchar del infierno, y el infierno es real. La gente lo que quiere es que Dios le dé buenas cosas, que lo mantenga sin problemas, que tenga su comida y que tenga sus hijos sanos, pero un compromiso con Dios no quieren hacerlo. Porque el amor de muchos se ha enfriado. Hello. Y cuando se enfría el amor, pierdes la noción. En el verso 24, capítulo 24, en el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Yo he experimentado hombres que conocen muy bien la palabra, pero se han desviado de la palabra, dejándose llevar por nuevas revelaciones. Entonces eso quiere decir que la Biblia no está completa. La Biblia está completa. ¿Cuántos lo creen que la Biblia está completa? Por eso Pedro dice, oye, alumbren su entendimiento. Porque toda la profecía que viene en la palabra escrita se ha cumplido. Es como una antorcha en lugar oscuro. La oscuridad, quiero que pongan atención, la oscuridad no tiene movimiento. Si apagamos la luz aquí, oscuro no tiene. Pero la luz se mueve. La velocidad de la luz. Cristo vino en forma de luz. Nosotros tenemos la luz. Y esa luz tiene que ser alumbrada a través de la palabra de Dios. Aleluya. Y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Porque el mundo está estancado, está en tinieblas. Ellos no entienden porque no han nacido de nuevo, pero nosotros hemos nacido de nuevo. Y ese nacimiento es a través del Espíritu, ¿qué? Santo, a través de Jesucristo. Y nosotros tenemos esa luz. Aunque no lo creas, tú tienes esa luz.
¿A quiénes van a engañar estos falsos profetas? Aquí dice, falsos profetas inmediatamente después de hablar de los muchos que serán ofendidos, y a muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 24:11. Jesús lo profetizó hace 2000 años y hoy se está cumpliendo, porque esta es la última generación. Yo creo que es la última generación que está viviendo, porque hay generaciones que han pasado. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿quiénes son esos muchos a quienes se engañarán? Lo vemos la respuesta en el 12, a los ofendidos cuyo amor se ha enfriado. Escúchenme, uno de los problemas que tenemos dentro de la iglesia es que somos muy sensibles a ofendernos. Y si no maduramos, no crecemos, cualquier ofensa te saca de la iglesia. Y Jesús dijo, vas a tener aflicción, sino cómo vas a formar el carácter de Cristo. Si Jesús mismo fue ofendido, a Jesús le mesaban la barba, le arrancaron la barba con la piel, lo golpearon, pero él tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Llegar a la cruz. Dale palmas al Señor. Llegar a la cruz. ¿Ah? Ahora el amor se ha enfriado de muchos. Esta pandemia nos ha enseñado dos cosas. Yo aprendí dos cosas en esta pandemia. O alejarme de Dios o acercarme más a Cristo. Nosotros no hemos cerrado en la pandemia. Hemos estado trabajando porque yo he confiado en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? La gente que no confía en Dios, viene el problema y se van. Y regresan a ver si todavía existe la iglesia. A mí me dijo un pastor, ¿y todavía mantienes la iglesia abierta? Yo le digo, yo nunca he cerrado. Porque yo no confío en nadie, no confío ni en el gobierno, no confío ni en mí mismo, confío en Cristo Jesús. ¿Ah? Ahora, cuando no hay una madurez, te vas a enfriar. Y Jesús habló de muchos. En este tiempo de pandemia, muchos hogares se han enfriado. Muchas personas tienen miedo de venir a la iglesia porque dicen nos vamos a contagiar, pero hacen negocio, trabajan porque ganan dinero, porque ya regresaron al mundo. Y solamente hablan de Cristo, pero no tienen el amor de Cristo en sus corazones. Cuando tú tienes el amor de Cristo, tu confianza está en el Señor. Pablo decía, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en el Hijo de Dios. Dale palmas al Señor. Ahora todo lo que tú vives tiene que ser basado en lo que Cristo habló. Y eso se va a llenar, hermano. De aquí un tiempito atrás yo no escuchaba tanto profeta y tanto, hermano, tantas nuevas revelaciones. Vi a un profeta en Miami, una iglesia grandísima, y él decía, yo profetizo que ese virus va a desaparecer. Él decía, yo. No lo que tú digas, es lo que dice Dios. Ahora Dios ha permitido esa pandemia para probar los corazones de muchos. Muchos seguidores de estos hombres se han decepcionado y se han enfriado y se han apartado de Dios. ¿Por culpa de qué? Poner la mirada en los hombres. Y él decía, Miami, no te preocupes, yo. Y a la semana siguiente aumentaron los casos de coronavirus. Y hoy ese varón, pues, ya no está ejerciendo su ministerio por cosas personales. En esta pandemia Dios ha revuelto y ha mostrado los que son verdaderos y los que son falsos. Hello. Aquí está tu salvación. Jeremías 17:9 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bienaventurados los que confían en Dios. ¿Cómo puedo confiar en Dios? Aquí está la palabra. Lo que dice la palabra yo le voy a creer. ¿Cuántos lo creen?
¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor. Gálatas capítulo 1, Pablo dice, si viene alguien predicando otro evangelio que no es Jesús, maldito sea. Si aún yo predicaría un evangelio que no es de Jesús, maldito. Por eso, maldito aquel que pone su brazo sobre los príncipes. Tu confianza tiene que estar en Dios. Sea anatema. Hay una secta que se llama los testigos contra Jehová y los mormones. Los mormones, cuando entras a una reunión, porque yo fui a una reunión cuando era pequeñito, un dominical, hablaban de Cristo, del amor de Cristo, y uno decía, qué bonito, qué bonito. Pero hermano, te voy a decir algo, cuando tú eres escogido de parte de Dios, Dios te va a guardar. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Si tú eres de Dios, Dios te va a guardar. Aunque no sepas nada. Nos cantaban un corito que ellos tenían. Manzana dulce, limón partido, y no mencionaban a Jesús. Y vinieron, hablaron de Jesús y mostraron otro planeta aquí. Y dijeron, aquí está Jesús y aquí José Smith. Nosotros somos creados de una raza caída. Y según ellos que José Smith le dieron un ángel, se le presentó y le habló acerca de que él tenía la doctrina verdadera, que todos estaban equivocados y le dio unas tablas de oro y él se la creyó. Y esas sectas se han multiplicado en todo el mundo, los mormones. ¿Y sabes qué quiere decir mormón en español? Diablo. Hablan de Jesús, pero no creen en Jesús. Y ese tipo de engaño está destruyendo a mucha gente y está llevando al infierno. Por eso tenemos la palabra más segura acá. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Si no lo crees, problema tuyo. Si no recibes esta palabra, problema tuyo. Yo voy a dar la palabra que Dios me ha dado. Entonces Jesús llama lobos con piel de cordero, falsos profetas. Estos son hombres que buscan lo suyo. Primero son egoístas, que aparentemente son cristianos, usan la piel de cordero, pero en su interior tienen naturaleza de lobo. ¿Cuál es la naturaleza de un lobo? El lobo entra y destruye, desmembrana las ovejas. Esta doctrina que se ha levantado del G12, ellos buscan a los pastores primero, después a los líderes y se los embolsillan y no necesitan evangelizar, se sacan toda la iglesia y muchos se van a meter a ese tipo de doctrina. Una vez a mí me llevó un pastor, porque yo no conocía, fui, pero Dios me protegió. Vi que las cosas se veían bonitas aparentemente, pero después descubrí todo lo que estaba pasando ahí. Y empecé a tener sueños fuertes, una lucha interior, espiritual. Yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué tengo esta lucha? Y le tuve que pedir perdón al Señor. ¿Y sabes qué? Dios me protegió. Porque yo fui escogido por Dios. ¿Cuántos han sido escogidos por Dios? ¿Ah? A los lobos les gusta andar rondando las ovejas. Se los encuentra tanto en la congregación como en los púlpitos. Son enviados por el enemigo para infiltrarse y engañar. Estamos viendo un tiempo de mucha infiltración. Hay gente que quiere ser judía y hasta se visten como judíos. Aunque te vistas como judío, no te vas a ir al cielo. Los mismos judíos, Pablo dice,
que han recibido a Cristo, porque hay un grupo que se llama, un remanente en Israel, que se llama los mesiánicos y son judíos. Ellos han nacido allí en Israel, han abierto su corazón para Cristo, han reconocido el pecado que cometieron, se arrepintieron, hoy son hijos de Dios. Pablo dice que no hay escita, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay gentil, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y esa es la iglesia. Quiero que pongan atención. Dios va a sacar a la iglesia de este planeta, lo va a llevar. Y a Israel Dios lo va a proteger en la gran tribulación y la tribulación. Pero la iglesia formamos de toda etnia. Hay chinitos, hay morenos, hay blancos, hay pálidos, hay latinos, hay chichimecos, zapotecos, y todos somos uno en Cristo, lavados con la sangre de Cristo. Dale palmas al Señor. Ahora Satanás se infiltra dentro de la iglesia muchas veces. Yo he visto gente que se ha querido infiltrar, me han ofrecido hacer negocio, me han dicho haz negocio con las ovejas, tú vas a ganar $1,500 hasta $2,000 a la semana. ¿Y qué de las ovejas? Vas a vivir de la limona. Yo no vivo de la limona de ninguna oveja ni del diezmo. Cristo a nosotros nos mantiene. ¿Cuántos lo creen? Porque yo he aprendido a pasar pruebas y he sido probado por Dios, y Dios al hijo que ama lo va a disciplinar, lo va a formar y lo va a probar. ¿Ah? Debe ser edificado por su fruto, no por sus enseñanzas ni por sus profecías muchas veces. Su enseñanza parece ser sana, mientras que el fruto que se ve en sus vidas y ministerios no lo es. Un ministro, un cristiano, es lo que vive y no lo que predica. Escúchenme, hermanos. Yo cuando fui a esa reunión de la G12, si te estabas durmiendo, venía gente y te hacía masajes ahí. Te daba un dulcecito. ¿Agüita quiere? Yo dije, qué raro es esto. Mira, qué buena gente son esta gente. Dije, ay, qué bonito quisiera en la iglesia que todos me den masaje. Pero después cuando empezaron la práctica, hermano, hasta lavan los pies ahí. Cuando empezaron la práctica, nos metieron a un cuarto. Yo te estoy contando lo que experimenté, ¿ok? Yo no sabía esto, pero gracias a Dios el Señor me libró. Había una cruz al centro y velas alrededor. Y tú ponías tus pecados, hay un papel y tenías que ir a clavar en la cruz. Cuando Cristo ya llevó nuestros pecados en la cruz. ¿Cuántos creen que Cristo ya llevó nuestros pecados en la cruz? ¿Ah? Entonces cuando vi eso dije, esto no es de Dios. Y el Espíritu Santo me empezó a redarguir. Y yo entendí que ellos predicaban bien, ponían videos, trataban de tocar las emociones de la persona. La predicación tiene que ser al Espíritu. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Porque Dios es un Dios espiritual. ¿Cuántos lo creen? ¿Dios es espíritu, sí o no? Ahora el fruto se ve en sus vidas, ministerios. Los lobos siguen y persiguen las ovejas heridas. Jóvenes heridos. No las que son fuertes y sanas. Escúchenme, las que son fuertes y sanas son las que han madurado y su fundamento no está en sus emociones. Está en la palabra de Dios, está en Cristo Jesús. Dale palmas al Señor. Jesús dijo una palabra, ¿qué compararé un hombre prudente y sabio? Dos cosas, prudente y sabio. Es aquel que ahondó la tierra, eso habla de profundizarte en la palabra. Llegó hasta la roca y puso cimientos buenos.
vinieron vientos, los vientos tipifican las doctrinas, vinieron problemas, pero la casa no cayó de ese hombre, porque estaba fundado, ¿qué? En la roca que es Cristo Jesús. Y cuando las personas están fundadas en la palabra, en la roca que es Cristo, son fuertes y sanas. Porque pasaron un proceso de formación y madurez. Y el Señor también habló de los insensatos. Hello. ¿A cuánto le está gustando la palabra? A algunos no les gusta, no hay problema. ¿Cuántos sensatos hay aquí? Dale palmas al Señor. Los insensatos no les gusta escuchar. ¿Qué es un hombre insensato o un hombre? Hay otra palabra que el Señor habló. Son las personas que hacen su fundamento sobre la arena. ¿Qué es la arena? Tus pensamientos, tu razonamiento, raciocinio. Hermano, tu base, como te dijera, el Señor habla en Santiago acerca de dos sabidurías. Tu sabiduría está en lo que sabes, en lo que haces, y tú formas el Dios que quieres en tu forma de razonar. Hello. Y los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Los pensamientos de Dios son infinitos, eternos. Los pensamientos del hombre son finitos. Nosotros vivimos en un ambiente donde naces, creces, te reproduces y te mueres. 60, 70, 80 años vive el hombre. Pero en Cristo, en la eternidad, no vas a morir. Por eso Pablo decía, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Una persona que no tiene el fundamento en Cristo, o vas a vivir una vida, como dice Santiago, en doble pensamiento. El hombre de doble pensamiento es inconstante en todo lo que tiene. No vas a poder afirmarte, mi hermano. ¿Ah? Entonces estas personas que tienen ese problema, los predicadores le dan lo que ellos desean oír. Una predicación estaba escuchando de un pastor, la iglesia de acuerdo al menú. Es como cuando tú vas a un restaurante, deme esto, deme este otro. Ahora la palabra de Dios nos confronta a cada uno de nosotros. Y te voy a decir algo. Jesús dijo, yo no los voy a juzgar. La palabra que has oído en la iglesia, esa te va a juzgar. Hello. No lo que necesitan oír, sino lo que les conviene oír. Estas personas no desean una sana doctrina. Lo que quieren es alguien que les halague sus oídos. Escúchenme, cosas bonitas. Y Pablo habló acerca de esos últimos tiempos. Hace 2000 años, el Espíritu Santo le inspiró a Pablo a hablar a través de Timoteo. Le dio el consejo a Timoteo de los postreros tiempos. Y esa generación que estamos viviendo quizás es la última generación donde nosotros tenemos que confiar más en la palabra de Dios.
Aquí tenemos el movimiento del Espíritu, alabamos a Dios, tenemos la libertad y también tenemos que predicar la palabra de Dios. Porque yo no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si vamos a segunda de Timoteo, y a su nombre, hermanos, ¿cuántos están entendiendo? Tenemos la palabra más segura, ¿cuántos lo creen? Si vamos a segunda de Timoteo, y vas a ver cómo va a ser el carácter de los últimos tiempos, de los hombres, hablando de la nueva generación. Jesús dijo que va a haber una generación perversa y malvada. Si vamos a 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Aquí Pablo habla acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Quiero que pongan atención, hermanos. Uno de los problemas que ha arruinado incluso a la iglesia, a las familias, es la tecnología. Antes tú mandabas una carta y 3 meses esperabas para que llegue la respuesta. Esperabas con ansia la carta a ver qué me... Hoy prendes el teléfono, le pones la cámara y ves la cara de aquel. Hay gente que solamente por teléfono se hablan. ¿Qué quieres? Dame la sal. En un restaurante al mesero le dicen, quiero esto. Y el mesero, oh, sí, ni habla el mesero a veces. Familias que están comiendo en hasta el mismo más chiquitito anda. Mira, hay niños, hermanos, que yo les pruebo, les quito el teléfono y ellos lo vuelven a encender y vuelven a meter su programa. Eso sí saben bien, ¿no ve? Pero no saben ni un texto de la Biblia, muchos niños. Porque los papás no saben, y si los papás no saben, ¿qué le van a enseñar a su hijo? Ay, tome mi hijo, ya, para que no me moleste, tome, agarra el teléfono. Por eso, ahorita a los 12, 13 años usan lentes los niños. Mire, yo tengo, ya voy a cumplir, o ya he pasado, o ya he cumplir los 60, o voy a llegar a los 60. No veo por la edad bien, ahorita, pero lo estoy viendo bien a cada uno de ustedes. Pero los jóvenes con su lente, un tiempo de la iglesia, todos los jóvenes con su lente. ¿Y qué tienen? ¿Por qué? Con lentes de aumento. 14, 15 años, 12 años, 10 años, hermano, es una edad tan temprana, ya ciegos. Mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Escúcheme, cuando Pablo estaba hablando de los tiempos, de los días, puede ser de días, puede ser semanas, puede ser meses, puede ser años. Ahora hay una lista aquí de las personas que van a empezar a formarse una nueva generación. Van a haber amadores de sí mismos, ávaros, tacaños. La gente ávara y tacaña, ese es un problema. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Está hablando del mundo. Yo creo que aquí no hay jóvenes así, ¿no ve? Sin afecto moral, natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. A ellos evita. Qué triste que una mamá lo traiga al muchacho ahí, vas a la iglesia, ponte de pie, mi hijo. No quiero. Tú no me vas a obligar. Había un niño que era bien malcriado en la clase, en la escuela. Y le decía, Pepito, ponte de pie. No quiero, le decía. Ponte de pie. No quiero, no me da la gana de ponerme de pie. Y sabes que se ponía de pie, pero en su pensamiento él decía, esta maestra cree que yo estoy parado, pero yo estoy sentado. Ese tipo de personas van a empezar a aparecer.
Y eso se está viendo en este tiempo. Las leyes están cambiando, están poniendo leyes en contra de los principios que Dios ha establecido. Por ejemplo, uno de los principios que Dios estableció es el matrimonio. Ahora las leyes de los hombres están poniendo leyes que están en contra de los principios. El Señor dijo, hembra y mujer, hombre, hembra y macho, al principio. Hoy están cambiando esa mentalidad, hermano, y en las escuelas están enseñando a los niños, esto está en Europa, no sé si aquí lo están haciendo, que el niño si quiere ser mujer, pues va a querer, aunque sea varoncito. Y le dice al papá, quiero ser mujercita, porque me han dicho en la escuela que yo puedo ser mujer, entonces se cambian de sexo. Había un caso aquí en Estados Unidos que el niño le dijo de 9 años, le dijo a su papá, papá, ¿sabe qué? Quiero ser mujer. Hoy ya me están cortando la llamada, ni 5 ni 10 minutos he predicado. Vamos a tener que cortar la alabanza y filmar solamente la predicación, porque la predicación creo que ya no le gusta a nadie, ¿no? Estamos hablando cosas reales, hermanos. Dale palmas al Señor. Entonces están tergiversando, atacando la familia. Por eso es que los padres tienen un compromiso serio para con sus hijos. Enseñarles que la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer ¿qué? Libre. Y si no te preocupas por la palabra de Dios, no vas a cambiar. Porque tu fundamento no está en lo que la palabra de Dios dice, sino en lo que piensas tú. Mira lo que dice capítulo 4 de 2 de Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia. Porque vendrán, Pablo estaba hablando de un futuro, tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo el comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios ¿qué? Concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, filosofías. Ahora si vamos a 1 de Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, quiero que pongan atención, apostatarán de la fe. Escúcheme, hay una apostasía individual y hay una apostasía colectiva. Se han desviado de la verdadera palabra. ¿Cómo se van a levantar estas personas? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Escúcheme, cuando hablamos de espíritus engañados y doctrina de demonios, estamos hablando, ¿sabe de qué? ¿De qué? De gente que tiene demonios y se han infiltrado, de personas. Como esa doctrina de la madre, que Dios es femenina. Yo nunca había escuchado eso, que Dios es femenina. ¿Ustedes creen que Dios es femenina? Dios tiene un hijo y es padre. Envió a su hijo amado Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuál va a ser el problema? La hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, aún prohibirán casarse. Y es lo que estamos viviendo hoy. Hoy ya no creen en el matrimonio.
Los jóvenes ya no quieren casarse. ¿Para qué me voy a casar? Dice. Quieren tener relaciones sexuales ilícitas, pero no casarse. ¿Para qué se van a casar? En Europa desde los 6 años los niños ven pornografía. Entonces cuando llegan al matrimonio, ¿para qué van a casarse? Si ya conocen todo. Pero nosotros tenemos que conocer la palabra. Ahora, estos hombres tendrán apariencia de piedad o cristianismo, pero negarán la eficacia. ¿Cómo lo harán? Negando que el cristianismo no puede hacer nada. Estaba escuchando un debate, anoche estaba viendo un debate de un ateo, de una atea y de un cristiano. El cristiano no habló nada del pecado, no habló nada de la condenación. ¿Por qué causa entró el pecado al mundo? Y no habló nada de Jesucristo. Y el ateo estaba diciendo, ¿por qué Dios es un Dios malo, perverso? ¿Por qué Dios permite que los niños mueran? ¿Por qué Dios permite tanto violación de padres a hijos? Y yo decía, ¿cuándo va a hablar la verdad? Mire, el pecado trajo todas esas basuras. Porque cuando Adán pecó, vino maldición a la tierra. Nosotros nacemos bajo la línea de Adán, alma viviente. Por eso somos así. Ahora, cuando venimos a Cristo, tenemos un nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Dale palmas al Señor. Se jactan de ser seguidores de Jesús, proclaman que han nacido de nuevo, pero aquello de lo que se jactan no han logrado atravesar sus corazones y producir el carácter de Cristo. Escúchenme, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entra, penetra, corta el alma, los huesos, las intenciones, dicen. Cuando tú dejas que la palabra entre en tu corazón, la palabra va a cortar, va a ser una división. Ya no vas a vivir bajo tus emociones, sino bajo la dirección de la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Sabe por qué la iglesia a veces no cambia? Porque ese es el problema. ¿Ah? ¿Cuántos quieren cambiar de verdad? Yo sé que no te iba a gustar esta palabra, pero como es para la cámara, que Dios bendiga a los que nos ven. Recibe esta palabra para que seas libre. ¿Ah? Jesús mismo dijo, vamos a ir a San Juan 6, con esto voy a terminar. ¿Y a su nombre, hermanos? San Juan capítulo 8 o 7, 8 creo que está. 8:31. Mira lo que dijo Jesús hace 2000 años a los discípulos, a los judíos que habían creído en él. Dijo entonces a los judíos, a los que habían creído en él, si vosotros, mira, permanecéis en mi palabra. Hello. Seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora el Señor quiere que hagamos discípulos. Los discípulos son seguidores de Cristo. El 32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren ser libres? Si no quieres ser libre, no hay problema. Jesús no va a traerte a la fuerza ni te va a abrir los oídos a la fuerza. El Espíritu Santo es el que trabaja en tu mente. El Espíritu Santo es el que abre los oídos espirituales. El Espíritu Santo
Es el que va a transformar tu vida para que cuando tú siempre vas a sembrar para el Espíritu y vas a cegar ¿qué? Vida, paz y vida eterna. Que Dios bendiga a los que nos miran allá. Esto vamos a continuar para que la iglesia entienda quiénes somos en Cristo. Bendiga a los que nos ven, bendiga a los que nos oyen también y que Dios bendiga a la iglesia. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.